serie que estamos hablando, que es el reino de Dios. Amén. Y hoy veremos algunos conceptos respecto al reino. Vamos a, en primer lugar, buscar entender qué es el reino de Dios. Porque muchas veces nosotros cuando hablamos de la Biblia, ¿no? Muchas veces que la Biblia es un libro de religión. ¿Amén? Pero en verdad, la Biblia es un libro de leyes. Nos encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios. O sea, la idea de Dios en primer lugar respecto a la creación del hombre, acerca de cuál es el propósito de por qué Dios creó el hombre, y luego está un poco acerca de quién es Él. Amén. A veces las personas dicen, pero ¿cómo sabré si Dios existe si yo no le veo? ¿Cómo puedo saber que Él existe? Según la Biblia dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Venir a este mundo, Jesús Él vino a manifestar quién Dios es. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y ellos le decían, Señor, muéstranos el Padre, que para nosotros esto es suficiente, ¿no? Ellos querían ver a Dios, querían saber cómo es Dios. Y Jesús les dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y me decís, muéstranos el Padre. Jesús decía, el que a mí ve, ve al Padre. Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces Jesús estuvo aquí en este mundo para manifestar quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios. Amén. Y el propósito de Dios al crearnos a nosotros no es que nosotros tengamos un buen coche, una buena casa, un buen empleo, que tengamos mucho dinero. Claro que esto es parte del propósito porque Dios nos quiere bendecir, pero esta no es la finalidad del propósito de Dios. El verdadero propósito de Dios al crearnos a cada uno de nosotros es que nosotros manifestemos quién es Dios. Cuando las personas te miren a ti, que ellas puedan decir, yo veo a Dios en ti. Que ellas puedan decir, tú eres diferente. Amén. Dios está en ti. ¿Y cómo será esto posible? Si yo actúo como Él actúa. Y la forma de yo transformarme, llegar a ser como Dios es por intermedio de su palabra. Amén. Entonces hoy veremos algunos conceptos acerca del reino de Dios. ¿Cómo es? Una imagen de cómo es el reino de Dios. Sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad existieron varios reinos. ¿Amén? Y nosotros actualmente vivimos en un reino, que es el reino de España. ¿Amén? Muchos de los reinos existentes, o los que existieron, son básicamente una copia de lo que es el reino de Dios. Claro que los reinos humanos no son perfectos, amén, pero Dios, Él no es un presidente, Dios es un rey. Y es así como la Biblia lo describe. Amén. Él es rey. Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Amén. Amén. Entonces, algunas características
que poseen todos los reinos son las siguientes. Existe un rey y señor. Amén. En cada reino existe un rey y señor. Por ejemplo, aquí en el reino de España existe el rey Felipe, ¿no? Que es el señor, o bueno, el soberano de España. ¿Vale? Él es el rey. Existe un territorio. Un rey no puede reinar si no tiene un territorio, un lugar donde ejercer su autoridad. Amén. Él necesita tener un lugar. ¿Y dónde está el reino de Dios? En el cielo. Pero dice que el reino de Dios también está en nuestros corazones. ¿Por qué Jesús decía que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros? Porque es allí donde Él ejerce su autoridad, su dominio, de alguna manera. Dios, Él quiere gobernar tu vida. ¿Y desde dónde empieza Él a gobernar tu vida y mi vida? En nuestros corazones. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón para que Él pueda gobernar. Pero Dios como Rey y Jesús como Rey, Él está en el cielo, es un lugar que existe. Amén. No es algo así imaginario, no, es un lugar. Cuando la Biblia habla acerca del reino de Dios, está hablando acerca de la influencia. Amén. Por eso el reino de Dios puede estar en cualquier lugar. Pero cuando la Biblia habla acerca del reino de los cielos, veréis alguna expresión de esas. Entonces está hablando del lugar físico, ¿vale? Donde Dios tiene su trono. Y eso es importante que nosotros entendamos y aprendamos, ¿vale? En el reino de Dios también existe una constitución. ¿Cuál es la constitución del reino de Dios? Es la Biblia. ¿Qué es lo que encontramos en la Constitución? La Constitución es un compromiso real. ¿Vale? Ahí el rey pone su voluntad acerca de los derechos y las obligaciones que él tiene para con el pueblo y el pueblo tiene para con él. Entonces la Biblia es la constitución del reino de Dios. Existe una ciudadanía. La Biblia nunca nos ha llamado a nosotros cristianos. ¿Sabéis? ¿Quién ha llamado cristianos? Han sido unos paganos que les han otorgado este nombre de cristianos. ¿Por qué? Porque ellos hablaban y se comportaban como Cristo. Por eso les llamaron cristianos. Pero Dios nunca nos ha llamado cristianos. El apóstol Pablo dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Un ciudadano es alguien que tiene plenos derechos de usufruir de todo lo que existe en el reino. No cualquier persona en el reino tiene derechos legales. Amén. En el reino pueden haber extranjeros, pero los extranjeros no son ciudadanos. No tienen los mismos derechos que un ciudadano. Amén. Y esto ya lo veremos más adelante. Luego existe la ley. Amén. En un reino. La ley son principios aceptables o privilegios, derechos y beneficios.
el que cumple la ley tiene unos ciertos derechos y unas ciertas libertades. Pero si uno no cumple la ley, adivina qué es lo que pasa. Pierdes derechos. Y si eres encarcelado, te quitan el pasaporte. Es lo primero que se te quita. No puedes votar y estás libre de... O sea, estás restringido de libertad. ¿Amén? En el reino de Dios pasa igual. Pero esto lo veremos también más adelante. Y luego existe un código de ética que es un estilo de vida, ¿no?, y conducta aceptable. Nosotros no hacemos lo que hacemos cuando estamos en Cristo porque queda bien, porque queda bonito o porque la gente, le parecerá bien a la gente. No, es una conducta que nosotros como hijos de Dios, ciudadanos del reino, debemos adoptar. Amén. El no practicar el pecado, el no hablar mal del prójimo, el amar al prójimo. Esto nos es otorgado a nosotros, o sea, cumplir con esto, con este código de ética. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de arriba. Ya no somos como la gente de este mundo. En el cielo también, en el reino del cielo también existe un ejército. Amén. ¿Qué creéis, qué pensáis que es el ejército del reino de los cielos? Los ángeles. Amén. La Biblia no nos llama a nosotros como soldados. Hoy tengo que pelear, tengo que batallar. No. Esta es la tarea o es el trabajo del ejército. Los ángeles son los que pelean. Amén. Imagínate si tú como civil te vas y dices, yo quiero ir a la guerra. ¿Qué te dirá el gobierno? Avísate primero. Claro. ¿Por qué? Porque no estás preparado. En primer lugar, no estás preparado y no estás autorizado. Y no eres un soldado. Un civil no puede ir a la guerra. Un ciudadano tiene derecho a ser protegido por el ejército y tiene el derecho a ser protegido por la policía. Cuando un ciudadano está en peligro, sea cual sea el peligro, y él llama al 112, o llama a los Mossos y a la policía y dice, estoy en riesgo de vida, ¿qué es lo que pasa? Se accionan las sirenas y en poco tiempo, adivina quién está allí. La policía. Amén. ¿Por qué? Porque eres un ciudadano. Amén. Entonces en el reino de Dios ocurre de igual manera. Ellos ni siquiera preguntan. Ellos a lo mejor te preguntan ya, te piden el DNI y etcétera, ¿cuándo llegan? Cuando tú llamas, ellos no se ponen a mirar, a ver quién es, dónde vive. No, esto cuando están en el lugar. Amén. El reino de Dios funciona de la misma manera. Luego existe una comunidad, ¿no?, que es la seguridad económica y una cultura social. Existe un protocolo y existen procedimientos. Amén. No podemos acercarnos a la presencia de Dios de cualquier manera. Hay un protocolo de cómo acercarnos. ¿Cómo nos acercamos?
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venimos al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque según la palabra, Dios le ha dado todo al Señor Jesucristo. Le ha puesto como Señor y Rey. Amén. Por eso tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces vamos a leer Salmo capítulo 24, lo tiene la hermana Lucrecia. El Salmo capítulo 24, el versículo 1. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, en el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Amén. Amén. Dice que la tierra es del Señor. Esta tierra es del Señor. A veces la gente dice, no, pero sí, pero el diablo es el Dios de este mundo. ¿Cómo es que la tierra es del Señor? La tierra es del Señor. Pero el mundo, ¿qué significa el mundo? No está hablando del globo terráqueo. El mundo, la tierra, cuando la Biblia habla de la tierra, está hablando acerca del globo terráqueo, el lugar donde vivimos. Este lugar le pertenece al Señor, ¿vale? Pero dentro de este planeta existe un sistema, que es lo que llamamos el sistema del mundo, que es el sistema económico, financiero, cultural, educativo, etc. Y este sistema sí que es gobernado por el diablo. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho de tal manera que aparta a la gente de Dios. Pero el mundo, la tierra, las nubes, los árboles, etc., todo es del Señor. Y la gente que vive en el mundo son del Señor. ¿Por qué? Porque han sido creados por Él. Ahora bien, Dios nos ha dado voluntad para poder decidir. Eso es lo que llamamos el libre albedrío, ¿no? Aunque esa expresión no viene escrita en la Biblia, pero significa libre elección. Por eso cualquier uno de nosotros puede elegir lo que quiera. Uno puede decidir seguir a Dios o no seguirle. Pero todos le pertenecemos al Señor. Amén. Amén. Somos ciudadanos. Como ciudadanos del reino del cielo, se nos exige algo, ¿no? Es un mandamiento de Jesús. Podemos abrir San Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Si alguien lo encuentra y quiere leer, puede leer, por favor. Lo tengo. Vale. Pues, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. amén. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Jesús nos da? Es el buscar en primer lugar su reino y su justicia. Y todas estas cosas nos serán añadidas. Aquí no está hablando acerca de cosas espirituales, está hablando acerca de cosas materiales, las necesidades que nosotros tenemos, casa, ¿no? Un trabajo, ¿vale? Suplimiento de nuestras necesidades. Como ciudadanos del reino de Dios, somos llamados a hacer del reino una prioridad. El reino de Dios tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Tiene que ser lo primero. Dice que cuando nosotros vivamos de esta manera, todo lo que necesitemos nos vendrá por añadidura. Solo que muchas veces nosotros, aún como creyentes, hacemos al revés. Buscamos las cosas
y luego nos admiramos el por qué no tenemos lo que necesitamos. Amén. Eso fue dicho por Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Es actuar correctamente. Una cosa es uno hacer lo que parece bien y otra cosa es la persona hacer lo correcto. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que aunque no son lo correcto o no es lo correcto, pero a los ojos de la gente parece bien. Pero para Dios es completamente incorrecto. ¿Amén? Entonces, la justicia de Dios es hacer lo que a los ojos de Dios le parece correcto. La sociedad hoy en día nos ofrece muchas cosas y nos dice que pues eso es correcto, está bien. O aquello que nosotros llamamos lo políticamente correcto. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que a Dios le parece correcto. Esa es la justicia de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo no actúo de acuerdo con la justicia de Dios, yo soy privado de bendiciones. Eso es como, por ejemplo, alguien que va por el autopista, ¿vale? Y hay una señal puesta por el gobierno que dice 120, ¿vale? Si yo estoy dentro de la justicia, si yo no paso los límites de la justicia, que son los 120, yo estoy protegido por el gobierno. Estoy protegido por la ley. Imagínate que yo paso, voy a 160 y a 200. ¿Qué pasará si viene la policía? ¿Y si pasa un accidente? Seguro se lava las manos. ¿Y se muere alguien? A la cárcel. ¿Eh? Lo mismo ocurre con Dios. Muchas veces Dios no nos puede bendecir más. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos amparados o no estamos viviendo dentro de la justicia. Puede ser cristiano, ¿vale? O un ciudadano, ¿no? Con todos los derechos, con toda la protección, pero una vez que te saltas la protección, no pierdes la ciudadanía, sigues siendo ciudadano, pero eres privado de ciertos derechos. ¿Amén? Entonces hay aquí unas reglas que son buenas y la verdad la ley existe para protegernos a nosotros, pero es para penalizar a los infractores, ¿no? La ley es buena, ¿amén? Porque la ley es protección. Abramos Salmo 138. Salmo capítulo 138 y el verso 2 y el 3. Versículo 2 y 3. Salmo capítulo 138, versículo 2 y 3. Sí. y 3. Dice así: Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
Amén. Amén. Entonces Dios, Él ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Por eso nosotros le alabamos. Para Dios su palabra es lo más importante que hay. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios es la ley de Dios. ¿Amén? Automáticamente nosotros nos estamos poniendo bajo la protección de Dios. Amén. Entonces, la cultura social del reino de Dios es un entorno creado por la vida y los modales del rey a sus ciudadanos. Amén. Por eso Jesús decía, imitadme a mí. Amén. Sed como yo, sed mis discípulos. Por ejemplo, si nosotros vamos a observar en el reino de España, que es el reino donde vivimos nosotros, ¿cómo se comporta Felipe? Si bien que nosotros no tenemos acceso a él, ¿no? No tenemos contacto. Pero del poco que nosotros vemos, cuando él... Un ejemplo. Como un ejemplo, es ejemplar. ¿Habéis visto alguna vez al rey Felipe diciendo palabrotas, gritándole a alguien, peleándose por la calle? No. Esto, claro, en su casa nosotros no vemos, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que él sea perfecto, pero de acuerdo con la imagen que él da, nosotros no vemos eso. ¿Cómo se viste él? Bien. ¿Cómo va vestida su mujer, sus hijas? Bien. Bueno, para mí lo tengo que vean bien. No de cuerpo al aire. Eso sí. Eso es verdad. ¿Habéis escuchado algún escándalo de discotecas? ¿Ha ido por la noche? Bueno. Aún no. Pero dentro de todo, a ver, claro que la familia real, estoy diciendo que ellos no son perfectos, ¿eh? El ejemplo perfecto es Jesucristo. Pero dentro del ejemplo que ellos dan a la ciudadanía, y además ellos son muy controlados. Todo lo que ellos hagan es noticia. Cualquier fallo es noticia. ¿Por qué? Les tienen ojo ahí encima. Porque ellos representan a la nación. Amén. Amén. Entonces nosotros somos representantes del reino de Dios. Por eso socialmente la gente, nosotros somos la Biblia de la gente. No somos perfectos, ¿vale? Estamos en el proceso de cada día mejorar, ¿eh? Pero tenemos que anhelar ser como Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús. Amén. Amén. Ahora, para acabar, la comunidad económica del reino de Dios. Abramos San Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 22 al 24. Si alguien lo encuentra, puede leer, por favor. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con Era solo hasta el 24. Ah, Luego vale. puedes leer también el 31 y el 32. Vale. Buscad más bien el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis,
manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Amén. Entonces, Jesús dijo que no nos preocupemos por la vida diaria. Amén. Y muchas veces esto es nuestra preocupación, ¿no? Ay, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? ¿No? Él dice, no se preocupen si tendrán suficiente alimento o ropa para vestirse. Pero nosotros estamos preocupados. Uy, esta es nuestra preocupación diaria. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo va a ser mañana? Esto no aprovecha para nada. Amén. Lo único que trae es la presión alta. Luego la sangre empieza a hervir, ¿vale? No aprovecha nada. No cambia ninguna situación. Es la actividad más inútil que existe en la tierra, la preocupación. Por eso Jesús decía, no os preocupéis. Vuestro Padre sabe que necesitáis todas estas cosas. Dios ya sabe que las necesitas. Pero Él dice, más buscar primeramente el reino. Si haces del reino tu prioridad, todo lo demás será añadido. Y podemos probarle al Señor. Él no miente. Él cumple. Él dice, las aves del cielo no se preocupan. ¿Alguna vez has visto alguna ave preocupada?